Asset Purchase Agreement. Ese es el nombre del acuerdo que se celebra para comprar un negocio en los Estados Unidos. ¿Por qué se hace un Asset Purchase Agreement? Lo general es que se adquieran los activos y no los pasivos de una compañía. En primer lugar, porque la persona que vende su negocio, dentro del precio que pone a dicho negocio o la transacción, pues utilizará parte de ese dinero para cubrir esos pasivos que estén pendientes. De otro lado, como la compra de un negocio nuevo normalmente está acompañada de cierto nivel de financiamiento, bancos y otras instituciones y aún inversores, por ejemplo inversores ángeles, no tienen la intención de prestar dinero a quien está adquiriendo, además de activos, deudas pasadas de otro negocio. Y no se conoce, por ejemplo, la calidad de esa deuda, pues existen cuestiones legales, litigios pendientes, entre otros, que pongan en riesgo la recuperación de los fondos que se prestan para la compra de ese nuevo negocio. Eso por un lado. Ahora, antes de entrar en ese Asset Purchase Agreement, va a ser fundamental considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa con la información que se comparte antes de que finalmente se llegue a un acuerdo final de compra, un precio y un intercambio? Es importante celebrar al menos un documento formal como un Memorandum of Understanding o MOU, un documento que básicamente estipula que dos partes o más están intercambiando ideas, negociando, intercambiando información estratégica con el fin quizás de hacer negocios y que de no celebrar un acuerdo final, entonces simplemente van a mantener la confidencialidad de lo que se ha compartido por un término determinado, por un tiempo determinado. Ahora, ¿es importante ese acuerdo? Claro que sí, porque al iniciar una negociación no sabemos si de pronto a mitad de camino decidimos que el negocio no nos conviene. Adicionalmente, más allá de los términos y condiciones legales de ese acuerdo, un Asset Purchase Agreement, queremos considerar, en primer lugar, evaluar ese negocio. Vamos a tener en cuenta estados financieros, contabilidad, algunos aspectos de la operación comercial de ese negocio. También queremos tener en cuenta la reputación del negocio. ¿Ha habido alguna queja o demanda? Esta información, la información contable de estados financieros, debería otorgarla a la otra parte. Si esa parte tiene reticencia para entregar esa información o si manifiesta que existen inconsistencias contables, esta es una alerta roja que probablemente recomiende alejarse del negocio. De otro lado, las cuestiones relacionadas con el aspecto de goodwill, la reputación de ese negocio, puede establecerse en parte a través de búsquedas en Internet. Por supuesto, las asociaciones de negocios como el Better Business Bureau en los Estados Unidos es también una fuente fiable sobre la reputación y el goodwill de ese negocio. También es importante acercarse al lugar donde está el negocio, hablar quizás con algunas personas que han sido partners o proveedores de servicios o contratistas de quien ahora desea vender su negocio y establecer, entre otros, por qué dicho negocio está a la venta. El financiamiento, como hemos dicho, también es importante. Queremos saber si la persona que está vendiendo su negocio quiere todo el precio de una vez o está dispuesto a manejar un financiamiento, un pago a cuotas, entre otros. El financiamiento y el pago de la transacción también debe considerar si, por ejemplo, el dueño de ese negocio quiere venderlo y permanecer hasta cierto nivel involucrado con el mismo. Por eso el tercer punto es la transición. ¿Qué va a pasar desde el inicio de esa transacción hasta su ejecución completa? Por ejemplo, ¿se van a quedar todos los empleados? Estos son puntos fundamentales cuando hablamos de la compra de un negocio. El periodo de transición también implica, por ejemplo, temas relacionados con la transferencia de contratos, contrato de lease o arrendamiento comercial, contratos relacionados con proveedores, licencias, por ejemplo, licencias de licores, licencias de alimentos, licencias de exportación o importación de productos, entre otros. Y por supuesto, el proceso de transición también involucra aspectos como si ese dueño de negocio quiere estar involucrado con el mismo hasta cierto nivel.
Por ejemplo, porque esa persona esté dispuesta a vender su negocio, pero quiera que ciertas cuestiones de la cultura corporativa o del ambiente del trabajo se mantengan. Esto es importante entonces tenerlo en cuenta desde el principio y se va a traducir en una serie de cláusulas legales en un documento final que normalmente se conoce como Asset Purchase Agreement. ¿Qué otros aspectos legales vamos a tener en cuenta? A grandes rasgos, es importante identificar a las partes y saber si estamos comprando un negocio de una corporación y se incluye a sus afiliados, asociados, compañías, holding o matrices, entre otras. Después de identificar a las partes, queremos saber exactamente qué activos se están comprando. Es importante identificar esos activos y darles un valor y probablemente incluir algunas cláusulas relacionadas con cómo se establece el valor de dichos activos. También es importante considerar el periodo de transición, cuándo se va a firmar el contrato, cuándo se considera cumplido el contrato, si es importante considerar términos adicionales en otros documentos, como documentos de financiación, si se requiere la aprobación de terceros, entre otros. Probablemente también vamos a incluir cláusulas contractuales relacionadas con seguros, garantías y un punto súper importante que en los contratos se conoce como warranties and representations. Warranties son esas garantías mínimas que hacen las partes, promesas formales. Representations también son esas promesas o afirmaciones formales y muy serias que forman la base final del acuerdo, es decir, después de haber negociado una serie de statements o hechos con base en los cuales yo finalmente di el sí. Y por supuesto, dentro de nuestro Asset Purchase Agreement, queremos tener cláusulas relacionadas con la solución de controversias y la posibilidad de mediación, la ley aplicable y el lugar donde podemos iniciar acción legal. Estos son a grandes rasgos los aspectos que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de un Asset Purchase Agreement. Ahora, ¿qué también queremos tener en cuenta? Pues bien, vamos a tener en cuenta si vale la pena comprar un negocio. Desde el punto de vista de las ventajas, está el hecho de que es menor el riesgo, pues un negocio ya tiene creado un mercado y una clientela. Puede haber un flujo de efectivo inmediato y una reputación establecida. De otro lado, la compra de un negocio implica que vamos a entrar al mundo del emprendimiento con una inversión de capital quizás inmediata y alta. También es importante tener en cuenta que si no se hace un due diligence debido, puede haber problemas ocultos, problemas operacionales o legales. Y por supuesto que si existe alguna diferencia en la cultura corporativa del que compra el negocio y el equipo de trabajo de ese negocio existente, esto puede ser una desventaja. Entre otros, vamos a destacar las ventajas y las desventajas antes de decidir si queremos comprar un negocio o iniciar un negocio propio.